Carmen y Julio se conocieron en su juventud, cuando apenas eran dos adolescentes llenos de sueños y esperanzas. Ella, una joven vivaz y determinada, trabajaba en una pequeña tienda de su pueblo natal, mientras él, hijo de un comerciante local, había heredado el negocio familiar. Su historia comenzó como tantas otras: un encuentro casual, un cruce de miradas, y de repente, parecían inseparables. A Carmen le encantaba la sonrisa tímida de Julio, y a él, la energía y vitalidad de ella. Los primeros años juntos fueron idílicos. Vivieron su juventud con pasión y alegría, siempre soñando con un futuro juntos. Carmen había crecido en una familia humilde, donde el trabajo duro era una constante, y la falta de recursos nunca había sido una excusa para no disfrutar de la vida. Julio, por otro lado, venía de una familia un poco más acomodada, pero eso nunca creó una barrera entre ellos. Desde el principio, ambos entendieron que aunque sus orígenes fueran diferentes, lo que compartían era algo único. Después de casarse, decidieron mudarse a una ciudad cercana, donde Julio encontró una oportunidad laboral en una empresa comercial. Carmen, por su parte, comenzó a trabajar como profesora en una escuela primaria, un empleo que le permitió conectar con su amor por los niños y su deseo de ayudar a los demás. Con el tiempo compraron una casa, una hermosa vivienda de 2 pisos en un barrio tranquilo. Era un hogar modesto pero acogedor, un lugar donde planeaban formar una familia y pasar el resto de sus vidas. Sin embargo, la vida no siempre es como uno la planea. Después de varios años intentando tener hijos, Carmen y Julio descubrieron que no podrían ser padres de manera natural. La noticia fue un golpe devastador, especialmente para Carmen, quien había soñado con ser madre desde niña. Intentaron diferentes tratamientos, visitaron médicos y especialistas, pero los resultados siempre fueron los mismos. La posibilidad de adoptar también estuvo sobre la mesa, pero Julio, siendo una persona más conservadora en algunos aspectos, nunca estuvo completamente convencido. A pesar de las dificultades, su amor parecía inquebrantable. O al menos eso creía Carmen. Con el tiempo, aprendieron a aceptar su destino, o eso parecía. Carmen volcó su energía en su trabajo, donde se convirtió en una maestra muy querida por sus estudiantes. Julio, por su parte, prosperó en el ámbito laboral, ascendiendo en su empresa hasta llegar a un puesto de responsabilidad. Los años pasaron, y aunque no lograron tener hijos, construyeron una vida tranquila y estable juntos. Para Carmen, la rutina diaria y la presencia constante de Julio en su vida eran todo lo que necesitaba para sentirse satisfecha. No obstante, con el paso del tiempo, comenzaron a surgir pequeñas grietas en su relación. No eran discusiones grandes ni eventos dramáticos, sino pequeños detalles que Carmen empezó a notar. Julio parecía más distante, más absorto en su trabajo y menos interesado en pasar tiempo juntos. Ya no había largas conversaciones por las noches, ni paseos por el parque los fines de semana. Las comidas eran silenciosas, y Julio pasaba más tiempo fuera de casa, supuestamente por compromisos laborales. Carmen intentaba convencerse de que era solo parte del envejecimiento natural de su relación. Después de todo, 50 años juntos son muchos, y las relaciones cambian con el tiempo. Pero algo no dejaba de rondar en su mente. Había días en los que Julio volvía más tarde de lo habitual, con excusas vagas o sin muchas ganas de hablar. Aunque Carmen trataba de no darle importancia, la duda comenzó a crecer en su interior. No era una persona naturalmente celosa, pero las señales eran cada vez más claras. A esto se sumaba la presencia de Marta, la señora de la limpieza que había trabajado para ellos durante más de una década. Marta, una mujer robusta de unos 55 años, siempre había sido respetuosa y eficiente en su trabajo. Carmen confiaba en ella plenamente, tanto que muchas veces dejaba que Marta limpiara la casa, mientras ella salía a hacer recados o cumplía con sus compromisos laborales. Marta conocía todos los rincones de la casa, y con el tiempo había desarrollado una especie de relación cordial con Carmen y Julio. Sin embargo, lo que antes era una relación puramente profesional, había comenzado a cambiar. Carmen notó que, en los últimos meses, Julio pasaba más tiempo con Marta cuando ella estaba en la casa. Ya no era solo cuestión de conversaciones ocasionales,
sino que parecía que Julio se aseguraba de estar en las mismas habitaciones que Marta mientras limpiaba. Carmen comenzó a notar ciertos gestos, pequeñas sonrisas y miradas que la inquietaban profundamente. Al principio pensó que estaba exagerando, que tal vez era simplemente una coincidencia. Pero esas coincidencias empezaron a repetirse con una frecuencia que ya no podía ignorar. Un día, después de que Marta se marchara, Carmen se sentó en el salón a reflexionar. Sentía una opresión en el pecho que no podía ignorar más. Había algo en su matrimonio que estaba cambiando, algo que ella no podía controlar. Los recuerdos de tantos años juntos pasaron por su mente, desde los momentos felices de su juventud hasta las dificultades que habían superado como pareja. Pero este sentimiento de desconfianza era nuevo, y la incertidumbre la estaba consumiendo. Después de varios días de dudas y noches sin dormir, Carmen decidió que ya no podía soportar esa sensación. Si quería descubrir la verdad, tendría que actuar. No era una mujer impulsiva, pero tampoco quería seguir viviendo con esa sospecha constante. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría todo: instalar cámaras de seguridad en la casa. La idea de vigilar su propio hogar le resultaba incómoda al principio, pero pensó que era la única manera de aclarar sus dudas. Si sus sospechas eran infundadas, podría seguir adelante con su vida y olvidar el asunto. Pero si había algo más, al menos tendría la verdad frente a sus ojos. Carmen fue a una tienda de tecnología en el centro de la ciudad y compró varias cámaras. Las instaló cuidadosamente en lugares estratégicos de la casa. Una en el salón, otra en la cocina, una más en el pasillo que conducía al dormitorio y finalmente una pequeña cámara en la habitación de invitados donde Marta solía guardar sus utensilios de limpieza. Ninguna de las cámaras estaba a la vista, todas ocultas de manera discreta. Los primeros días no ocurrió nada fuera de lo común. Julio seguía con sus rutinas, y Marta venía 2 veces por semana a realizar su trabajo. Carmen revisaba las grabaciones por la noche, mientras Julio dormía, pero no encontraba nada que confirmara sus sospechas. Sin embargo, la sensación de que algo estaba mal no desaparecía. Finalmente, un miércoles por la tarde, todo cambió. Carmen, sentada frente a su ordenador, vio en las grabaciones cómo Julio entraba en el salón mientras Marta estaba limpiando. Al principio todo parecía normal, pero la conversación que seguía no era la habitual. Julio se acercó más de lo necesario a Marta, y las miradas que intercambiaron eran más íntimas de lo que Carmen podía soportar. Sus manos se rozaron, y luego, lo que parecía una conversación inofensiva, se convirtió en algo más. Carmen se quedó inmóvil, mirando la pantalla. No quería creer lo que veía, pero las imágenes eran claras. Julio y Marta no solo compartían una relación laboral. Carmen vio cómo su esposo, el hombre con el que había compartido su vida durante casi 50 años, le acariciaba el rostro a Marta, y ella no lo rechazaba. Era un gesto íntimo, cargado de complicidad. El corazón de Carmen se rompió en 1000 pedazos. Se sentía traicionada, humillada. Había entregado su vida a ese hombre. Había sacrificado sus propios sueños y deseos por el bienestar de ambos. Y ahora, todo se desmoronaba frente a ella. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras seguía observando la escena en silencio. No podía apartar la vista, como si ver la traición con sus propios ojos le ayudara a procesar lo que estaba sucediendo. Durante los días siguientes, Carmen mantuvo silencio. No dijo nada a Julio ni a Marta. Se sentía vacía, como si todo lo que había conocido durante años se hubiera desvanecido de repente. Cada vez que Julio intentaba hablar con ella, Carmen fingía normalidad, pero por dentro, su dolor y su rabia crecían. No sabía cómo enfrentar la situación. ¿Cómo se enfrenta uno a una traición de este tipo después de tantos años juntos? Finalmente decidió que ya no podía callar más. La mañana del siguiente miércoles, cuando Marta estaba en la casa, Carmen reunió el valor para enfrentarse a la realidad. Entró en el salón, donde Julio y Marta estaban charlando de manera despreocupada, como si nada hubiera pasado,
Pero algo sí había pasado, y Carmen estaba lista para enfrentarlo. Sin decir una palabra, fue al televisor y conectó el dispositivo con las grabaciones de las cámaras. Julio y Marta se miraron, confundidos al principio, pero cuando vieron lo que aparecía en la pantalla, el color desapareció de sus rostros. Carmen no necesitaba decir nada. Las imágenes hablaban por sí solas. Julio intentó hablar, pero las palabras no salían de su boca. Marta, por su parte, bajó la cabeza, avergonzada. Carmen, sin embargo, se mantuvo firme. «¿Esto es lo que has estado haciendo en mi propia casa?», dijo Carmen con una voz más serena de lo que esperaba, pero cargada de dolor. Su mirada se mantuvo fija en Julio, quien parecía no saber qué decir. Marta seguía en silencio, completamente avergonzada, sin atreverse a levantar la vista. El aire en la sala era pesado, lleno de una tensión que ninguno de los presentes sabía cómo manejar. Julio finalmente intentó hablar, pero las palabras que salieron de su boca fueron torpes, carentes de la firmeza que solía mostrar en otras ocasiones. «Carmen, no es lo que parece», balbuceó, con la voz entrecortada. Sabía que cualquier explicación sería inútil. Las pruebas estaban frente a ellos. No había excusas posibles para lo que ella había visto. Carmen lo miró con una mezcla de tristeza y resignación. Durante años, había intentado mantener su matrimonio, ser la esposa perfecta, la compañera comprensiva que siempre estaba ahí para él. Y ahora, la realidad se presentaba frente a sus ojos, de una manera cruel e innegable. Su esposo, el hombre con el que había compartido décadas de su vida, la había traicionado con alguien a quien había confiado su hogar. Marta finalmente rompió el silencio, aunque su voz temblaba de vergüenza. «Lo siento, doña Carmen», dijo en un susurro, incapaz de mirarla a los ojos. «Yo nunca quise que esto pasara. No fue planeado». Carmen levantó una mano señalándola para que dejara de hablar. «No necesito escuchar tus disculpas, Marta. Esto no tiene que ver contigo. Esto tiene que ver con él. Con el hombre que prometió estar conmigo en las buenas y en las malas». Su mirada volvió a Julio, quien permanecía inmóvil, como si estuviera petrificado por la culpa. Marta, sintiendo que ya no tenía lugar en esa casa, se levantó lentamente de la silla y, con un último susurro de disculpa, salió de la casa, dejando a Carmen y Julio solos en un silencio que lo decía todo. Carmen no lloraba. Sentía que ya había derramado demasiadas lágrimas en silencio en los días anteriores, y ahora solo quedaba la firme decisión de no soportar más mentiras. «Julio, ¿por qué?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio con una pregunta simple, pero cargada de significado. «¿Por qué después de todo lo que hemos pasado?». Julio, con la cabeza gacha, no pudo sostenerle la mirada. «No lo sé, Carmen. No sé qué decirte. No sé por qué pasó». Su voz era apenas un murmullo, y no contenía la fuerza que ella estaba acostumbrada a escuchar en él. Carmen lo observó durante un largo rato. Lo que más le dolía no era la infidelidad en sí, sino la profunda traición a todo lo que habían construido juntos. 50 años de matrimonio, y ahora parecía que todo se desmoronaba como un castillo de arena. Eso es lo más doloroso, Julio, que ni siquiera sepas por qué lo hiciste. Carmen sacudió la cabeza lentamente, sintiendo cómo el peso de tantos años juntos se deslizaba lentamente de sus hombros. «Ya no sé quién eres». Se levantó del sofá y, sin decir una palabra más, caminó hacia su habitación. Julio la siguió con la mirada, incapaz de moverse, sabiendo que había arruinado todo lo que alguna vez fue sagrado entre ellos. En la habitación, Carmen comenzó a recoger algunas de sus pertenencias. No iba a quedarse más tiempo bajo el mismo techo que él. Había sido engañada en su propio hogar, y no estaba dispuesta a vivir con esa sombra sobre ella. Mientras guardaba su ropa en una maleta, no podía evitar pensar en todos los momentos que habían compartido juntos en esa casa. Las noches en las que se acurrucaban en el sofá para ver la televisión, las cenas que compartían en la mesa del comedor, las risas que una vez llenaron esas paredes. Pero todo eso parecía ahora un recuerdo lejano, una vida que ya no existía.
Cuando salió de la habitación, con la maleta en la mano, Julio seguía sentado en el salón, cabizbajo. Carmen lo miró por un momento, sin decir nada. Sabía que esa conversación no tenía sentido. No había palabras que pudieran arreglar lo que él había roto. «Me voy», dijo finalmente. «No sé cuándo ni si volveré, pero por ahora necesito estar lejos de ti». Julio asintió, con los ojos llenos de lágrimas, pero sin atreverse a pedirle que se quedara. Sabía que cualquier cosa que dijera solo empeoraría la situación. Carmen salió de la casa sin mirar atrás. Se dirigió directamente a la casa de su hermana Laura, donde sabía que sería bienvenida sin hacer preguntas. Cuando Laura abrió la puerta, no necesitó que Carmen dijera nada. Una simple mirada entre hermanas bastó para que Laura entendiera lo que estaba pasando. «Pasa, Carmen. Aquí puedes quedarte todo el tiempo que necesites», le dijo mientras la abrazaba con fuerza. Los días que siguieron fueron difíciles para Carmen. Aunque estaba aliviada de haber dejado la casa que ahora sentía como un lugar de dolor, también había un vacío en su interior. Pasar de estar casada durante 50 años a estar sola era una experiencia desgarradora. No sabía cómo manejar todas las emociones que la abrumaban: el dolor, la rabia, la traición y, sobre todo, la sensación de que toda su vida se había desmoronado de un momento a otro. Durante las semanas siguientes, Carmen y Laura pasaron largas noches conversando en la cocina de Laura, compartiendo tazas de té y hablando sobre los años que habían pasado, sobre el amor, las decepciones y los sacrificios que se hacen en una relación de pareja. Laura, que había pasado por su propio divorcio años atrás, entendía el dolor de su hermana y le ofrecía consuelo sin juzgar. «Carmen, tú siempre has sido fuerte», le dijo una noche Laura mientras le pasaba una taza de té caliente. «Lo que te ha hecho Julio es imperdonable, pero no dejes que eso defina el resto de tu vida. No estás sola. Vamos a salir de esto juntas». Carmen asintió, agradecida por tener a su hermana a su lado. Poco a poco comenzó a encontrar pequeños momentos de paz. Se unió a un grupo de mujeres de la tercera edad en la comunidad que se reunían para hacer actividades como manualidades, leer libros y organizar pequeñas salidas al campo. Aunque al principio se sentía reacia, con el tiempo empezó a disfrutar de esas actividades y a descubrir que aún había cosas en la vida que la hacían sonreír. Julio, por su parte, se quedó solo en la casa que había compartido con Carmen durante tantos años. El silencio en las habitaciones era insoportable, y cada rincón le recordaba a ella. Intentó llamarla varias veces, pero Carmen nunca respondió. Sabía que ella necesitaba tiempo, y que tal vez nunca podría perdonarlo. Sin embargo, el arrepentimiento de Julio crecía cada día. La soledad lo consumía, y aunque intentaba distraerse con el trabajo o con las pocas amistades que le quedaban, nada podía llenar el vacío que había dejado Carmen. A veces, por las noches, se sentaba en el salón y miraba el televisor apagado, recordando las noches que habían pasado juntos, cuando solían hablar sobre sus días, sobre los libros que leían o simplemente compartían el silencio en compañía. Una tarde, después de varios meses de vivir en la soledad, Julio decidió escribir una carta. No sabía si Carmen la leería, pero sentía que necesitaba expresar todo lo que había estado guardando desde su partida. Se sentó en su escritorio y, con mano temblorosa, comenzó a escribir. «Querida Carmen, sé que no hay palabras que puedan reparar lo que hice, pero aún así, siento que debo intentarlo. Cada día que pasa me doy cuenta más de lo que he perdido. No solo he perdido a la mujer con la que compartí mi vida, sino también la confianza, el respeto y el amor que alguna vez nos unió. No puedo justificar mis acciones. Sé que te traicioné de la peor manera posible, y lamento profundamente el dolor que te causé. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que estoy arrepentido. He pasado estos meses solo, enfrentándome a la realidad de mis errores, y me doy cuenta de que no puedo vivir con lo que hice. No sé si algún día querrás hablar conmigo de nuevo, pero si alguna vez decides que estás lista, estaré aquí esperando.
Sé que no merezco una segunda oportunidad, pero quiero que sepas que, aunque sea desde la distancia, siempre estaré agradecido por los años que compartimos. Con todo mi arrepentimiento. Julio. Julio dejó la carta sobre la mesa, mirándola durante un largo rato. No sabía si enviarla o no. Al final, decidió dejarla en un sobre y guardarla en un cajón, por si algún día reunía el valor suficiente para entregársela. Por su parte, Carmen continuaba construyendo una nueva vida, día a día. Encontró consuelo en las actividades que realizaba con su grupo de mujeres mayores y se sumergió en sus clases de pintura, una pasión que había redescubierto en su soledad. La pintura le daba una salida para expresar sus emociones, y poco a poco empezó a sanar a través del arte. Una mañana, mientras caminaba por el parque, se encontró con Teresa, una antigua amiga de la juventud, a quien no veía desde hacía años. Se saludaron con alegría y se pusieron al día con sus vidas. Carmen le contó lo sucedido con Julio, y para su sorpresa, Teresa también había pasado por una situación similar. Teresa la invitó a su casa para pasar una tarde juntas, recordando los viejos tiempos y compartiendo sus experiencias. La conversación con Teresa fue un bálsamo para el alma de Carmen. Se dio cuenta de que no estaba sola, que otras mujeres también habían enfrentado la traición y habían salido adelante. Poco a poco, Carmen comenzó a recuperar su paz interior. Al principio los días eran largos y solitarios. Acostumbrada a la compañía de Julio durante tantos años, cada rincón de su vida parecía marcado por su ausencia. Sin embargo, fue en esa soledad que Carmen empezó a redescubrirse. Aprendió a valorarse a sí misma, no como la esposa abnegada que había sido durante décadas, sino como una mujer fuerte e independiente, que aún tenía mucho que ofrecer al mundo. A sus 74 años, comprendió que nunca era tarde para empezar de nuevo. Uno de los primeros cambios que hizo fue establecer una rutina que le permitiera reconectar con lo que le hacía feliz. Empezó a levantarse temprano para dar largos paseos por el parque. El aire fresco y el sonido de los pájaros la ayudaban a despejar su mente. En esos paseos, a menudo se cruzaba con personas que también disfrutaban de la tranquilidad de las mañanas. Con el tiempo, Carmen empezó a entablar pequeñas conversaciones con ellos. La sensación de comunidad, algo que había perdido en su aislamiento emocional con Julio, le devolvía una parte de sí misma que había olvidado. Uno de sus compañeros de caminatas matutinas era un hombre mayor, don Enrique, quien solía caminar con su perro. Enrique, viudo desde hacía varios años, siempre saludaba a Carmen con una sonrisa amable. Poco a poco comenzaron a hablar más a fondo, compartiendo historias sobre sus vidas, sus hijos y las pérdidas que ambos habían sufrido. Enrique era un hombre paciente y sabio, y sus conversaciones, aunque simples, traían un consuelo inesperado a Carmen. No había romanticismo entre ellos, pero la amistad que nació fue un pilar fundamental en su proceso de sanación. Además, Carmen decidió retomar un viejo pasatiempo que había dejado de lado muchos años atrás, la jardinería. Había sido una pasión suya en su juventud, pero con el tiempo y las responsabilidades de la vida, lo había dejado de lado. Ahora, con el tiempo libre que tenía y el deseo de reconectarse consigo misma, compró algunas plantas y empezó a transformar el pequeño balcón del apartamento de su hermana en un hermoso jardín urbano. Cada día, mientras regaba las plantas y cuidaba de ellas, sentía que, de alguna manera, también estaba cuidando de su propio corazón. Ver cómo las flores florecían le daba un profundo sentido de satisfacción, como si las plantas fueran un reflejo de su propia capacidad de crecer y renacer después del dolor. Durante este tiempo, Carmen también comenzó a acercarse más a su hermana Laura. Aunque siempre habían sido cercanas, la vida las había distanciado en algunos momentos. Laura, casada y con hijos, había tenido una vida muy distinta a la de Carmen, y a veces sus caminos parecían haber seguido direcciones opuestas. Sin embargo, en esos meses que Carmen pasó en su casa, ambas redescubrieron la importancia del vínculo familiar. Laura fue un apoyo incondicional para Carmen, no solo ofreciéndole un lugar donde quedarse, sino también acompañándola en su viaje emocional,
escuchándola sin juzgar y dándole el espacio que necesitaba para sanar. A través de esas pequeñas actividades cotidianas, Carmen empezó a darse cuenta de algo importante. El dolor de la traición siempre estaría ahí, pero ya no controlaba su vida. Comprendió que el sufrimiento que había sentido por la infidelidad de Julio era solo una parte de su historia, no toda su historia. Y en esa aceptación, encontró la paz. Había sido herida, sí, pero eso no la definía como persona. Ella era mucho más que el engaño que había sufrido. Era una mujer con una vida llena de recuerdos, aprendizajes y la capacidad de seguir adelante, de abrazar el futuro con los brazos abiertos, por más incierto que fuera. Carmen se dio cuenta de que sus amigos y familiares realmente la apreciaban, no solo por lo que representaba en su matrimonio, sino por la persona que era. Empezó a disfrutar de cenas con amigas, tardes de té con vecinas y momentos tranquilos con su hermana. Estos encuentros no solo le recordaban que no estaba sola, sino que le mostraban lo valiosa que era su compañía para los demás. Aprendió a valorarse de una manera que no había hecho en años, reconociendo que sin importar lo que había pasado en su matrimonio, ella tenía una vida propia, un sentido propio. Pasaron los meses, y con ellos llegó un día en que Julio, después de tanto tiempo de silencio, finalmente decidió enviar la carta que había escrito a Carmen. Había tardado mucho en tomar esa decisión. Durante ese tiempo, él también había estado reflexionando profundamente sobre lo que había hecho, sobre cómo había fallado a la mujer que le había dedicado toda una vida de amor y lealtad. Pero cada día que pasaba solo y enfrentaba los recuerdos de lo que habían vivido juntos, comprendía aún más la magnitud de su error. Cuando la carta llegó a las manos de Carmen, ella se quedó mirándola durante un largo rato. El sobre, con la letra inconfundible de Julio, parecía pesar más de lo que en realidad pesaba. Sabía que lo que contenía dentro removería viejas heridas, pero también entendía que era un paso necesario para cerrar ese capítulo de su vida. No podía huir para siempre de lo que había pasado. Respiró hondo y con manos temblorosas abrió la carta. Las palabras de Julio eran sinceras. No había en ellas excusas ni intentos de justificar lo que había hecho. Era una confesión honesta de su arrepentimiento, de su dolor por haber destruido lo que tenían juntos, y de su profundo respeto por los años que habían compartido. A pesar del dolor que sintió al leer cada palabra, Carmen también se dio cuenta de que esa carta era, en cierto modo, un regalo. Era una forma de liberarse, de ponerle fin a una etapa dolorosa. Julio le pedía perdón, no esperando que ella lo aceptara de vuelta, sino simplemente reconociendo el daño que le había causado. Carmen, tras leer la carta varias veces, sintió que algo en su interior finalmente se relajaba. Aunque las palabras de Julio la conmovieron, también le dejaron claro algo que ella ya había comenzado a entender. No podía volver atrás. El hombre al que había amado, que le había dado tantos años de su vida, ya no era parte de su futuro. Lo que alguna vez tuvieron había quedado en el pasado, y aunque siempre recordaría los buenos momentos, sabía que su camino seguía en una dirección diferente. El amor que una vez los unió ya no podía salvar lo que se había roto. Con el tiempo, Carmen encontró una nueva forma de vivir, una que no estaba definida por lo que había perdido, sino por lo que aún tenía por delante. Empezó a viajar con su hermana y algunas amigas, algo que siempre había querido hacer, pero que había postergado por compromisos familiares. Hicieron pequeños viajes a pueblos cercanos, descubriendo lugares nuevos y redescubriendo su propia libertad. Cada viaje era una nueva oportunidad para llenar su vida de experiencias y recuerdos que no estaban atados al pasado, sino que pertenecían solo a ella. También continuó desarrollando su pasión por la pintura. Inscribirse en clases de arte le permitió no solo aprender nuevas técnicas, sino también expresarse de maneras que antes no había imaginado. Pintar se convirtió en una terapia, un espacio donde podía procesar sus emociones y darle forma a sus sentimientos. Sus lienzos, al principio llenos de colores oscuros y formas abstractas, comenzaron a llenarse de luz y vida a medida que ella misma empezaba a sanar. Su arte reflejaba su proceso personal de transformación y crecimiento.
Julio, por su parte, continuó viviendo en la casa que una vez compartieron, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Aunque nunca dejó de sentir arrepentimiento, comprendió que no podía forzar a Carmen a perdonarlo o a regresar. Aceptó que su vida había cambiado, y que parte de su castigo era vivir con el peso de la soledad y la pérdida. Pasaba sus días recordando los momentos que compartieron, sabiendo que nunca podría recuperarlos. Ambos siguieron adelante, aunque en caminos separados. Para Carmen, su futuro estaba lleno de pequeñas alegrías y momentos de autodescubrimiento. Aprendió que, incluso después de una traición tan dolorosa, había espacio para el perdón, pero no necesariamente para la reconciliación. Su paz interior ya no dependía de lo que Julio hiciera o dejara de hacer. Ella había tomado el control de su vida, y eso le dio una libertad que nunca antes había experimentado. En el fondo, tanto Carmen como Julio comprendieron la lección más importante de todo lo sucedido. El amor no siempre es suficiente para mantener una relación, pero el perdón, aunque difícil, es necesario para seguir adelante. Ambos encontraron su propio camino hacia la redención, aunque sus caminos ya no se cruzaran. El futuro de Carmen estaba lleno de esperanza y nuevas oportunidades. A pesar de las cicatrices que llevaba en su corazón, había aprendido a abrazar el presente y mirar hacia el futuro con valentía. Había renacido de las cenizas de la traición y ahora estaba lista para vivir la vida en sus propios términos.